RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 17 de septiembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Empezamos con una semana cargada de informaciones, con una cadena de reacciones en el ámbito internacional. Vamos a hablar de ello seguramente durante la mañana de hoy. Con este viaje del gobierno a China, las agencias de noticias, por ejemplo Reuters, aseguran que el gobierno chino se comprometió a tener una mayor presencia en materia de petróleo, pero no mencionó nuevos fondos, como asegura sí va a obtener el Ejecutivo Nacional. De esto vamos a conversar con nuestros invitados la mañana de hoy, porque entre otras cosas la Asamblea Nacional discutirá el tema y ha dicho tal y como se ha presentado este acuerdo, estaría al margen de la Constitución, sin la aprobación del Parlamento venezolano. Y entendemos que la preocupación sobre la legalidad de nuevos convenios con Venezuela es uno de los asuntos pendientes para el gobierno chino. Además, el contencioso de la comunidad internacional, producto de este comunicado del Grupo de Lima y las reacciones posteriores. Saben ustedes, entre otras cosas, los países de América Latina suscribieron un comunicado en el cual rechazan intervención militar en Venezuela. Sí, se pronuncian sobre la gravedad de la crisis en nuestro país, y el secretario general de la OEA ha salido al paso advirtiendo que no propuso esta opción. Sin embargo, pone sobre la mesa la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro país y va a insistir con la necesidad de resolver el problema de fondo, la transición a la democracia en Venezuela, porque en tanto eso no ocurra, no habrá solución a la crisis de nuestro país. Llama la atención un detalle sobre este contencioso de la comunidad internacional, y es que Colombia se abstuvo de firmar el comunicado del Grupo de Lima. El gobierno del país vecino emitía comunicado también explicando que considera que la tarea del Grupo de Lima es fundamental y coincide con sus propósitos. Seguirá acudiendo a todos los medios diplomáticos y políticos tendientes a crear condiciones para que el pueblo de Venezuela pueda elegir, ojalá más temprano que tarde, el gobierno que desee tener, gracias a procesos transparentes y rodeados de garantías. Asimismo, rechazó la violencia en todas sus formas. Sobre la declaración del Grupo de Lima no hubo coincidencia total en los términos de la declaración, pero hay identidad de propósito. Lo cierto es que Venezuela sigue siendo un problema y muy serio para la comunidad internacional, producto del éxodo masivo de venezolanos. Comienza un nuevo año escolar con toda clase de incertidumbres en medio de un proceso hiperinflacionario que afecta absolutamente a toda la población. También conversaremos sin duda alguna acerca de estos temas. Ya me comentarán internamente si tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Ya lo tenemos a Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, dirigente de Voluntad Popular. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de dirigirme a toda la vasta audiencia de tu programa hasta ahora. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Iniciaría con este tema de este acuerdo con China. Comentamos con los amigos oyentes que las agencias de noticias aseguran que si bien el gobierno chino ratificó su compromiso y su presencia en el área petrolera de nuestro país, no mencionó nuevos fondos para el gobierno de Nicolás Maduro. Quisiera un comentario inicial de su parte al respecto. Lo escuchamos. Evidentemente, el gobierno chino, pero también no está ajeno a todas las críticas del país, y esto lo decimos porque también maneja información acerca del default selectivo que viene aplicando el gobierno con algunas empresas, y por supuesto tratando de la tabla de salvación con el gobierno chino. Sin
embargo, nosotros hemos hecho el llamado de alerta a las autoridades de la República Popular de China de que aquellos convenios que no sean avalados, discutidos por la Asamblea Nacional, pues no tendrá el Estado venezolano más adelante en un proceso de transición democrática, en una Venezuela distinta, compromiso de pago ya pues que se están haciendo fuera del margen de la Constitución. Y ese es uno de los puntos, como bien tú lo decías en la introducción de la entrevista, que vamos a estar discutiendo el día de mañana en la sesión ordinaria, ¿no?, que se inicia el martes 18. Cierto es, diputado, que el gobierno venezolano asegura que obtuvo una nueva línea de crédito por el orden de los 5.000 millones de dólares y de ser así, aunque el gobierno chino, insistimos, no lo confirma, no lo menciona, ¿en qué condiciones? Es decir, ¿qué estaría comprometiendo el Ejecutivo Nacional? ¿Qué presumen ustedes? Lo escuchamos. Mira, este es uno de los llamados de atención que hemos estado nosotros haciendo desde el primer momento. En el año 2016 iniciamos nosotros una serie de investigaciones en relación a los distintos convenios que Venezuela tiene con otros países, no solamente con China, sino también con Rusia, entre otros, porque al parecer no se ve muy claro, ¿no?, que son negociaciones ya que queda de la riqueza que tenemos social en su suelo. Y es precisamente lo que se convierte en una caja negra este convenio con China. Al parecer quiere dar la aceptación que el gobierno chino está haciendo bastante económico. Y lo que nosotros presumimos hasta ahora es que toda esta negociación que el gobierno ha querido llevar a la palestra pública tiene que ver con acuerdos ya firmadas. Diputado, perdón que lo interrumpa, me dicen internamente que no se escucha del todo bien la comunicación. Vamos a tratar de mejorar el sonido de esta llamada, de esta conversación que sostenemos con el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Superlano, porque entre otras cosas él emite opinión, análisis sobre este viaje reciente a China, de la vicepresidenta, del presidente, que por unas horas estuvieron ambos fuera del país, y los acuerdos suscritos con uno de los hoy principales socios comerciales, después de los Estados Unidos, el gobierno chino. En estos encuentros, el Ejecutivo Nacional asegura que recibió línea de crédito por el orden de los 5.000 millones de dólares. Sin embargo, como destacan las agencias de noticias, Beijing no ha hecho mención a nuevos fondos para Caracas durante esta negociación con Nicolás Maduro. Lo tenemos, diputado. Adelante. Usted decía que han venido revisando los acuerdos con China, también con Rusia, y han encontrado algunos detalles que les llaman poderosamente la atención. Escuchamos. Con China también. Bueno, ha sido que tiene una recepción bastante, escucho muy lejos, pero más o menos respondo por lo que veníamos discutiendo. Precisamente lo que se presume, y por las investigaciones que después hayan hecho varios diputados de manera independiente, porque tenemos que darle oficialidad, por así decirlo, formalidad, este próximo martes, tiene que ver del refrito, lo que tiene el gobierno venezolano, el mismo fondo China-Venezuela, el mismo convenio principio con las procesos de petróleo para créditos que China está dando a Venezuela, que es lo que se está sacando a la política pública en la actualidad. Yo creo que los chinos están, en este momento, tienen mucha cautela a propósito de un rumor que se corrió hace meses atrás, cuando se presumía de que la propia empresa de PDVSA estaría jugando por la empresa rusa. También ha sido un medio patrimonial, que hablábamos de 600 millones de dólares. Este mismo ruido que se creó allí puede estarse creando también con el Fondo China-Venezuela, con la empresa de China y Venezuela, lo que ha generado seguramente algún tipo de retraso del nuevo convenio del gobierno venezolano. Además de que el no avalar, porque debe estar por parte de la Asamblea Nacional. Eso forma parte de todo este entramado que hoy en día se viene el gobierno colocando en la palestra pública para tratar de generar la sensación o la percepción en el ciudadano venezolano de que viene dinero fresco para tratar de alivianar la crisis humanitaria que tenemos en este momento, la crisis económica. Ahora, diputado, le ruego se acerque lo más que pueda al teléfono, al micrófono, al teléfono para escucharlo perfectamente bien, y si está en movimiento se quede unos minutos más en el mismo sitio, porque francamente tenemos allí
problemas con la comunicación. Yo le preguntaría, uno de los intereses de la conversación este lunes tiene que ver con el impacto que ha tenido la corrupción. Algunos consideran o hablan del saqueo de los recursos del Estado para entender lo que está ocurriendo en nuestro país. El viernes comentábamos con los amigos oyentes no solo la corrupción, los escándalos que se ventilan en los Estados Unidos, que salpican al entorno presidencial, en Andorra, que salpican al expresidente de Petróleos de Venezuela. Esto llega hasta España, con cuentas que también pasaron por Suiza, sino, bueno, la doble moral del gobierno que aplica paquete a los venezolanos, incremento de la gasolina, mientras subsidia petróleo, continúa subsidiando petróleo y combustible a Cuba. Yo quisiera su comentario en torno a este tema en específico. Lo escuchamos. Mira, en cuanto a eso, el gobierno se la ha ingeniado y cada día se busca la manera más de tratar de evitar los organismos de inteligencia financiera que a nivel internacional se han convocado para las investigaciones que nosotros hemos impartido también. Por ejemplo, el caso de los TAP, ¿no? Y de algunos empresarios como SAP, entre otros, que ya tienen investigación, utilizan desde bancos en Turquía, bancos en Hong Kong, incluso en Arabia Saudita en este momento, para tratar de evitar todos los organismos de inteligencia financiera que no reflejan la huella de esos hechos de corrupción. Nosotros, en los próximos días, nos estamos entrevistando en los Estados Unidos con distintos fiscales y personas que trabajan con inteligencia financiera también en relación a varios casos que están siendo investigados allá, varios que ya tienen corrupción, para ver qué pruebas. Sí, es una lástima porque se escucha muy mal la comunicación. Vamos a tratar, chicos, de ser posible pedirle un teléfono fijo al diputado. Yo no sé si habrá posibilidades donde él está. Un teléfono CanTV, porque nos interesa mucho lo que tiene que decir. Lo poco que pudimos captar es que los próximos días van a tener contacto con las autoridades de los Estados Unidos para conocer detalles acerca de los casos que se están ventilando en ese país, donde, bueno, estamos hablando de miles de millones de dólares que buena falta le hacen a Venezuela, manejo irregular de recursos que se a funcionarios venezolanos y también a empresarios. Solo, ¿sí? No hay teléfono fijo. Bueno, entonces vamos a tener que comprometer al diputado para otra oportunidad. Sí, mañana, porque la verdad se escucha muy mal la comunicación, y él nos adelantaba, bueno, estos contactos con autoridades norteamericanas. Solo en el caso de Miami, en Florida, estamos hablando de, bueno, el lavado de 1.200 millones de dólares que salpican, por cierto, un caso que salpica el entorno presidencial. En el caso de Andorra, estamos hablando del blanqueo de 2.000 millones de dólares, provenientes también de la principal industria de nuestro país, Petróleos de Venezuela. Allí se está procesando a 28 personas, muchas de las cuales forman parte del entorno del expresidente de PDVSA, y de eso queríamos conversar con nuestro invitado la mañana de hoy. Lamentablemente me dicen, perdimos definitivamente la comunicación, pero vamos a comprometerlo, si no mañana, para los próximos días. El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. De momento hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Andrés Rojas Jiménez. Él es periodista especializado en el área económica. Está al frente del portal petroguía.com. Una de las personas que mejor conoce, por cierto, los acuerdos Venezuela-China. Andrés, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días para ti, María Alejandra, y para tus oyentes. Pues mucho interés de conversar contigo acerca de lo que ocurrió, bueno, recientemente comentábamos con el diputado Freddy Superlano de la Comisión de Contraloría que la agencia de noticias Reuters destacaba el fin de semana que si bien el gobierno chino se comprometió a tener mayor presencia en nuestro país y continuar desarrollando el área petrolera, no hizo mención a nuevos fondos, como aseguró el gobierno venezolano se comprometió a erogar. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Mira, visto las informaciones que han surgido, uno sería ese, pero el otro es la firma de un memorándum de entendimiento, y hay que entender lo que una cosa es un acuerdo y otra cosa es un memorándum de entendimiento. Un memorándum de entendimiento es que dos partes acuerdan iniciar negociaciones para estudiar la viabilidad y la oportunidad de negocio de un acuerdo en concreto. Es decir, formalizamos el interés de ambas partes y vamos a iniciar negociaciones, pero eso no quiere decir que entra el acuerdo en vigencia. Y en ese sentido me remito a que entre los 28 convenios suscritos, la gran mayoría memorándum de entendimiento, figura uno para que PDVSA venda su participación, que es mayoritaria, en la empresa mixta Sinovensa a CNPC. Estamos hablando de cerca del 10% del capital de esa empresa mixta. Esto colocaría a PDVSA con una participación por el orden del 55% y CNPC la aumentaría a 45%. Recordemos que por la ley orgánica de hidrocarburos y después un decreto de ley que emitió el presidente Chávez en el 2007, PDVSA tiene que tener siempre la mayoría accionaria por una disposición constitucional, salvo que decidan reformar la Constitución. Entonces ahí se inician las negociaciones y lo que tenemos entendido es que parte de esa negociación implica el pago de la deuda que tiene Venezuela con China y la eventualidad de obtener recursos adicionales que irían dirigidos a poder incrementar la producción. Yo te diría que para mí, más allá de si hubo o no hubo financiamiento, que no lo hubo porque si lo hubiese habido, obviamente hubiese estado entre los acuerdos, lo que sí, y lo habíamos conversado la última vez que hablamos, está un préstamo que ya había sido aprobado para PDVSA y que está condicionado a los desembolsos, y para eso no hace falta, digamos, lo que hace falta es un trámite netamente administrativo y que se cumplan ciertas condiciones. Entre ellas, una de las exigencias de los chinos era que se devaluara la moneda, y eso ya se hizo. Entonces habría que ver si se van a agilizar esos desembolsos. Pero la parte para mí más importante es lo que tiene que ver con esta venta de acciones de Sinovensa por parte de PDVSA a CNPC, y aquí viene un debate
sobre la legalidad de esto, porque los acuerdos de empresas mixtas tienen que ser, incluso los cambios accionarios que pueden ocurrir, y más en este caso que PDVSA se está desprendiendo de unas acciones, debería ser aprobada por la Asamblea Nacional. Justo quería preguntarte al respecto porque esto va a ser motivo de discusión esta semana en el Parlamento. Adelantaba algo el diputado Freddy Superlano, tuvimos problemas de comunicación y bueno, no pudo ahondar más en este asunto, pero en todo caso, según la agencia de noticias Reuters y otros medios de comunicación, ciertamente una de las preocupaciones de las autoridades chinas tenía que ver con la legalidad de los acuerdos suscritos por el gobierno venezolano, y yo quisiera preguntarte si, justamente este obstáculo que establece nuestra Constitución, que sabemos que el gobierno no la cumple, pero que preocupa a los inversionistas internacionales, puede significar un problema para concretar, estas líneas de entendimiento entre el Ejecutivo Nacional y su par chino. Te escuchamos. Mira, totalmente. Fíjate que tanto la embajada como el propio gobierno chino han hecho invitaciones en el pasado a directivos de la Asamblea Nacional. Hubo reuniones cuando se inició esta nueva legislatura, que la primera la presidencia la tuvo Henry Ramos Alup y la segunda Julio Borges. Hubo encuentros de las autoridades chinas con los presidentes de la Asamblea Nacional. Los equipos jurídicos que asesoran a las empresas mixtas han hecho la advertencia. Eso no quiere decir que eso se traduzca en una decisión final, pero sobre lo que es el marco jurídico venezolano y los riesgos que implica que se firme un acuerdo que no esté avalado por la Asamblea Nacional, por lo que es el legítimo poder legislativo del país. Ahora, en el caso de los rusos, en el pasado, fíjate que se hizo la negociación, porque esto tiene un precedente, María Alejandra. Tú recordarás hace 2 años que PDVSA le vendió parte de la participación que tenía en Petromonagas a la rusa Rosneft, que apenas tenía en 16% y pasó a tener 40%. Y eso se hizo sin el aval de la Asamblea Nacional, y los rusos lo aceptaron. Entonces, depende mucho de la decisión final que adopte CNPC. Pareciera que los chinos son más cautelosos. Si bien son silenciosos, hay estos pronunciamientos que están apoyando al gobierno venezolano, tienen todo el precedente de las buenas relaciones que hubo en los años del presidente Chávez. Ahorita hay una circunstancia jurídica que ellos, sobre todo la empresa CNPC, evaluará si se concreta o no se concreta finalmente cualquier nuevo financiamiento o esta venta de acciones, la compra de acciones de Sinovenza. Ahora, yo quisiera preguntarte, varios temas. Andrés, no sé si has leído lo publicado en su cuenta Twitter, Francisco Manaldi, un artículo de Asia Times que titulaban ¿Por qué China debería ayudar a solventar la profunda crisis que afecta a Venezuela? Y yo quisiera tu comentario en torno a este tema, porque da la impresión que más allá del interés comercial que puede haber, y que lo hay, por los compromisos milmillonarios que ha adquirido la República, sobre todo a lo largo de estos últimos 20 años, da la impresión que también hay un objetivo político o estratégico que tiene que ver con nuestro país. Quisiera tu comentario al respecto. Sí, absolutamente. Fíjate que, y sobre todo ahora, María Alejandra, que las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos están bastante deterioradas a partir de las decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump. Pero es que si uno mira hacia el pasado y ve las relaciones que hubo con el presidente Chávez, prácticamente fue Venezuela la que se convirtió en la que abrió las puertas de la inversión china y del financiamiento chino hacia América Latina. Es decir, cuando eso se empezó a negociar a finales del 2006, 2007, estábamos en un contexto donde la presencia de China, las inversiones en la región eran muy, muy pequeñas, y uno de los primeros en dar ese salto fue Venezuela, a través del acercamiento que llevó adelante el presidente Chávez. Eso es ineludible, y eso está allí. Es decir, y por mucho tiempo Venezuela llegó a ser el país de la región que más captaba recursos de los chinos. Lo único, con el detalle, que era más por la vía de financiamiento y no por la inversión directa, que hubiese sido lo ideal. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos?
ha habido y eso propició, dado los acercamientos que había del presidente Chávez con el presidente Lula, con el presidente Correa en Ecuador, súmale a eso el matrimonio Kirchner, pues se fue armando todo un grupo regional muy proclive a el acercamiento con China, y hoy tenemos una presencia importante de China en la región. Si China para nada está interesada en irse de Venezuela, por más que no le paguen la deuda, etcétera, China sigue interesada. China está consciente del potencial energético que hay aquí en la región y sigue interesada en estar aquí. Lo que está pidiendo es que le mejoren las condiciones, o sea, está pidiendo que ordenen la administración de la casa. Ahora la pregunta que yo te haría, Andrés, y perdón que te interrumpa, ¿eso es posible? Los chinos están haciendo lo mismo que haría. Si mañana Venezuela le pide ayuda al Fondo Monetario, el Fondo Monetario va a pedir que ordenen la administración. Los chinos están haciendo lo mismo. Oye, te quiero seguir ayudando, pero ordena, porque yo no puedo seguir dando desembolsos de préstamos donde no se sepa ni siquiera en qué se van a utilizar. Ahora, la pregunta que yo te haría, Andrés, ¿el gobierno, en tu opinión, está ordenando la casa? Da la impresión que es todo lo contrario, porque las medidas que ha tomado han venido a agravar la situación interna, al menos en nuestro país. Por lo que hemos conversado con algunos analistas, para nada estabilizan, digamos, los factores de la macroeconomía. Y por otra parte, bueno, da la impresión que si efectivamente se extiende este crédito, o al menos el desembolso, que forma parte de un acuerdo global de 5.000 millones de dólares, tampoco sería suficiente para reflotar la industria petrolera, que está, bueno, a punto de implotar, o al menos como lo reseña Francisco Monaldi, en el artículo de opinión publicado en ProDaVinci. Quisiera tu comentario en torno a este tema. Mira, básicamente el único logro que pudo demostrar en este momento Venezuela es que devaluó la moneda, la tasa oficial, y que eso pareciera ser competitivo, y que fuimos a un solo tipo de cambio. Digamos, ese es el único logro que podemos. Fíjate que aquí estábamos en un esquema de 2 tasas que fue cuestionado por todas las empresas transnacionales, porque eso generaba enormes problemas hasta contables, financieros, etcétera. Y aquí lo único que se resolvió fue que estamos en un solo tipo de cambio. Ahora, bueno, Andrés, perdón, todavía no estamos en un tipo de cambio, es decir, está la tasa de ICOM y está la tasa del paralelo todavía, me corregirás si me equivoco. Está rezagando el tipo de cambio, y ya hoy día vemos que hay un paralelo que está muy por encima de lo que dice la tasa oficial. Entonces ahí, digamos, resolviste parcialmente un problema, pero el problema de fondo no está resuelto. Después hay un tema si tú me preguntas por el tema de la industria petrolera, las empresas donde participan los chinos tienen los mismos problemas de todas las demás. Es decir, no tienen complicaciones para contratación de personal, se les está yendo, no ofrecen flexibilización para poder incluso contratar pagándoles en divisa. Tienes un contrato colectivo que a ellas les complica mucho, tienes unos problemas laborales, tienes unos problemas de inseguridad, tienes problemas de interrupciones del servicio eléctrico que perjudican los planes de producción. Es decir, en general lo único que puede exigir el gobierno en este momento es básicamente una corrección del tipo de cambio, pero eso es insuficiente. Ahora, preguntarte, Andrés, sobre esta opinión de Pepe Mujica que tantas reacciones ha generado. Él, de alguna manera, bueno, también apoya la opinión, el criterio del expresidente Rodríguez Zapatero, que, sabes tú, defiende los intereses del gobierno venezolano. Ambos advierten que producto de las sanciones, hemos caído en esta crisis, o al menos ha profundizado la situación en nuestro país. La reacción de los analistas, ha sido rechazar este tipo de argumentos, advirtiendo que ya estábamos en un proceso francamente complicado desde el punto de vista económico, incluso antes de las sanciones aprobadas por los Estados Unidos. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Mira, me parece sesgada la opinión del presidente Rodríguez Zapatero, dicho sea de paso, porque hubo días antes de las elecciones del 20 de mayo, hubo un encuentro del señor Rodríguez Zapatero con un grupo de periodistas, y yo tuve la oportunidad de asistir a ese encuentro. Y en ese encuentro, el señor Rodríguez Zapatero cuestionó las políticas económicas
que está adoptando el presidente Nicolás Maduro. De hecho, en ese encuentro, él dijo que el único funcionario que entendía que había que hacer un cambio radical en la política económica porque no tenía el peso dogmático fue Jorge Rodríguez. Entonces, digamos, decir que solamente por las sanciones, por ejemplo, si tú me preguntas, en el lado petrolero las sanciones han afectado indudablemente las inversiones y la producción petrolera. Ahora, ese no era el único problema, las sanciones lo que han hecho es sumarse un factor adicional, pero ya venían otros problemas, como el corte eléctrico no tiene nada que ver con las sanciones, la fuga de personal, la fuga de personas de Venezuela ya tiene muchos años, incluso desde la época del presidente Chávez. Lo que pasa es que se ha agravado en estos años del presidente Nicolás Maduro porque hay una incertidumbre, sobre todo desde el punto de vista económico, ya ni siquiera te diría político, porque digamos, tenemos una cantidad de personas que se han ido por razones políticas desde el punto de vista exiliado, pero es que llega un momento, y yo pues siempre pongo un testimonio que se lo he escuchado mucho a gente que está viviendo en Bogotá, y te dice, trabajamos muy duro, tenemos que tener hasta, además de nuestro oficio, un oficio adicional, pero yo sé, y eso me lo decía una persona que trabajaba en una arepera en Bogotá y a su vez hacía arepas venezolanas en la noche para complementar su salario. Él decía, yo sé todos los meses cuántos pesos yo necesito para comer y para pagar la habitación donde yo vivo, y eso no me va a cambiar porque no tengo inflación. Esa es una certidumbre que ninguno en este país, así tú ganes en divisas, la tiene, porque aquí todos los meses te cambian los precios. Entonces todos los meses te cambian la renta de la matrícula de lo que tengas que pagar en un colegio, lo que tienes que pagar por comida. Entonces esa incertidumbre es lo que, y eso ha sido, digamos, eso no es porque lo diga yo, eso está requete documentado. O sea, ¿por qué se van los sirios de Siria? Bueno, porque tienes primero un conflicto bélico, pero también porque no tienes unas carencias que llega un momento que tu vida se te hace invivible. Aquí, desde cosas tan básicas como tener que tomar un ascensor, no tienes el ascensor, se te va el agua, se te va la luz, y si a eso le suma, los costos te van aumentando día a día. Aquí no hay certidumbre, es legítimo que cualquier persona se plantee irse del país, y eso no tiene nada que ver con las sanciones que impuso Estados Unidos. Me parece y sobre todo porque ese argumento de Rodríguez Zapatero, y por eso hago pública esa revelación, es que él cuestiona también el programa económico, y él ha dicho que no hay manera de que las autoridades, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, reconozcan que falla por el tipo económico que se ha llevado adelante. Gracias, Andrés Rojas Jiménez, como siempre, por atendernos. Acompaña a los periodistas especializados en el área económica, quien está al frente del portal petroguía.com, expresando opinión acerca de estos acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento firmados entre el gobierno venezolano y China, que por cierto será motivo de discusión esta semana en la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoestima y ejercicio. Conocemos que la autoestima es una serie de creencias o sentimientos hacia nosotros mismos. Muy bien, el detalle es que la manera como nos definimos influye en nuestras motivaciones, actitudes y comportamientos e influye en nuestra respuesta emocional. Hoy recordamos que una de las poderosas formas de mejorar nuestra autoestima es haciendo ejercicio, pero ¿sabías que agregándole música puedes tener un efecto aún más positivo? La capacidad de la música para despertar emociones y estados de ánimo hace que sea utilizada por todas las personas. La música puede ayudar a romper el aislamiento y estimular la relación con los demás. Por otra parte, es una manera de centrarse en el presente y de facilitar la comunicación y la expresión. Combinando la música con el ejercicio podemos vivir una explosión positiva de bienestar físico y mental. Tendremos el rostro más relajado, la mirada viva y serena, la mandíbula relajada,
la voz más calmada, firme y clara, la postura erecta, firme, equilibrada, el caminar resuelto y decidido. En general, todo el cuerpo expresa seguridad y decisión. Actividades físicas combinadas con música, desde caminar hasta, ¿por qué no?, el pole fitness, pueden impactar positivamente en tu autoestima y, por supuesto, en tu calidad de vida. El ejercicio, ahora combinado con la música, son valiosas herramientas al alcance de todos para mejorar nuestra autoestima. ¿Cuál música escuchas para entrenar? Cuéntame por @MairaPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y hace algunos minutos Andrés Rojas, nuestro invitado anterior, decía que existen dudas sobre, algunos de los acuerdos firmados por el gobierno con China, no solo esta posible nueva línea de crédito, que aparentemente no es tal, sino, esta intención de vender parte de las acciones que tiene Petróleos de Venezuela en empresas mixtas, esto para tratar de pagar las acreencias que tenemos con el gobierno chino. Para conversar acerca de este tema, además, esta nueva constitución, incluso el decreto que le da superpoderes a Nicolás Maduro, al presidente Nicolás Maduro, saludamos en línea telefónica a José Vicente Jaro, abogado, profesor universitario, especialista en Derecho Constitucional, defensor de derechos humanos. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, María Alejandra. Saludos a ti y saludos a la audiencia. Varios temas que discutir con nuestro invitado. Le pido una primera valoración acerca de estos acuerdos suscritos, estos nuevos acuerdos o memorandos de entendimiento suscritos con China. Uno de ellos genera francamente dudas acerca de su legalidad y tiene que ver con la venta de acciones en una de las empresas mixtas sobre las cuales tiene control en este momento Petróleos de Venezuela. Quisiera su comentario. ¿Lo escuchamos? Sí, en estos momentos la alarma tiene que estar puesta sin duda en el tema humanitario y en el tema económico, porque van de la mano. En el caso de estos acuerdos que se han suscrito por China con China recientemente, o memorandos de intención, es decir, un conjunto de convenios que buscan concretar una línea de financiamiento nueva de China a Venezuela, solicitada por Venezuela, se está buscando aparentemente pues la reactivación de la industria petrolera,
la cual ha sido golpeada por precisamente la ineficiencia, la corrupción y la no atención de todo el proceso que usualmente se seguía internamente en la industria, lo que llevó a que muchos pozos, por ejemplo, y muchos campos donde se extraía petróleo estuvieran o quedaran inactivos, y lo que se está buscando es reactivar esos pozos. Sí entiendo, y esa misma información por otra fuente me ha llegado a mí, que uno de los memorandos de entendimiento buscaría de alguna manera el traspaso de acciones de empresas mixtas que actualmente tienen las autorizaciones correspondientes para la vamos a decir exploración y la extracción de crudo de determinadas zonas del oriente del país que están donde están inactivas, vamos a decir, que donde los pozos no están trabajando, y lo que se busca es poder extraer ese petróleo, dárselo a la empresa china estatal petrolera que se encarga, China Petroleum, que se encarga de extraer petróleo, para así pues subir los niveles de producción petrolera venezolana. Pero el costo es bastante grande, porque lo que se está planteando y es gravísimo desde el punto de vista constitucional, es que la empresa en la que tenía un capital accionario mayoritario PDVSA, la empresa mixta que tenía la potestad pues o las autorizaciones correspondientes para hacer la extracción de los pozos, bueno, esa propiedad de la empresa, esa empresa sea trasladada a los chinos, a la empresa estatal china, o a un joint venture que se crearía con los chinos. Se le da toda la autorización y a ellos se les pagaría o bien económicamente o bien con petróleo. Es decir, se está comprometiendo no solamente las acciones de esa empresa, sino también se está comprometiendo lo que es el propio contenido de los yacimientos. Y esto, bueno, desde el punto de vista constitucional, es algo que va en contra de lo que es precisamente una de las disposiciones que tanto Hugo Chávez hacía referencia y se sentía orgulloso, el artículo 103 de la Constitución, cuando habla de que por razones de soberanía económica, política y estratégica, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleo de Venezuela o del ente que maneja la industria petrolera, exceptuando, señalaba aquí, filiales, asociaciones estratégicas, empresas o cualquier otra que haya constituido, ¿no?, como consecuencia del desarrollo de Petróleo de Venezuela, lo cual luego, llevado a la ley de hidrocarburos, hizo que Venezuela, conforme a la ley venezolana de hidrocarburos, se estableciera la regla de que PDVSA siempre tenía que tener la mayoría accionaria. Esa regla se va a quebrar con este memorándum de entendimiento. Se estaría violando pues la ley orgánica de hidrocarburos, se estaría violando el desarrollo que de esa ley se hizo de este artículo 103 de la Constitución a la que se hace referencia, se está violando el artículo 12 de la Constitución, donde se señala que los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera sea las naturalezas, son del dominio público y por lo tanto inalienables. Cuando decimos del dominio público, no pueden comprometerse, gravarse para contratos y no pueden entregarse como parte de pago de una línea de financiamiento. En definitiva, son acuerdos, memorando de entendimiento, concretamente al que se refería Andrés, memorando de entendimiento que tienen problemas de constitucionalidad, problemas de legalidad, además de que no han pasado por la Asamblea Nacional, no cuentan con la aprobación de la Asamblea Nacional, todo lo cual hace que queden bastante en entredicho. Profesor, da la impresión que el gobierno, pensando en esta situación y el obstáculo que significa para sus intereses la Asamblea Nacional, bueno, va a promover en el marco de este proyecto de Constitución que discute un grupo muy pequeño y que, bueno, pronto, entiendo, será sometido a consideración de la constituyente comunal, bueno, cambiar la estructura del Estado como la conocemos para finalmente tomar el control sobre la única institución que en este momento está en manos de la oposición, la disidencia. Hablo de justo la Asamblea Nacional. Seguramente habrá leído usted
usted la entrevista de Germán Escarrá, constituyente, donde él habla de la necesidad de establecer circunscripciones electorales de conformidad con las comunas de los estados para escoger los senadores o un nuevo senado que se va a proponer, y probablemente también a los asambleístas, es decir, a los diputados que conformarán el Parlamento. Yo quisiera su comentario porque hemos hablado con usted acerca de este proyecto, este nuevo proyecto que se discute, insistimos, bueno, al margen o a espaldas de la población, pero que tendría la intención de establecer ya, bueno, el Estado socialista, como pretendía en su momento el expresidente Chávez. ¿Qué puede comentarnos? Sí, definitivamente hay una decisión por parte de el régimen de, a través del proyecto de constitución de esta ilegítima constituyente comunal, cambiar las reglas de juego, cambiar la constitución. Entre las cosas graves que trae ese proyecto de constitución es que se plantea un Estado que es una contradicción, pero lo dice así expresamente: Estado federal, centralizado y desconcentrado. Si bien coloca la palabra federal al referirse pues a lo que sería la forma del Estado, luego coloca las palabras centralizado y desconcentrado, y luego establece todo un andamiaje donde si bien se conservan apenas vestigios de lo que es la figura de los estados y los municipios, todo se concentra en un estado comunal donde las comunas, las ciudades comunales y todos los consejos comunales y todos los órganos que pertenecen a ese estado comunal que se llevaría a rango constitucional, pero que ya de alguna manera está en leyes, sería el eje de la forma del Estado en Venezuela. Básicamente todo el territorio nacional, la división político-territorial, estaría demarcada por esas regiones que estarían definidas por comunas. Consecuente con esa tesis errada, en la que se destruye, se acaba con la descentralización, pero además se destruye y se acaba con la federación venezolana, conquista federativa que vino después de la segunda, después de la guerra civil venezolana, después de la guerra federal, como se la conoce, del año del siglo XIX. Bueno, como consecuencia de eso, se pretende ahora entonces todas las instituciones del Poder Nacional, entre ellas el Parlamento, darles una forma distinta para también tener el control o asegurarse el control del Parlamento por parte de el régimen. Y en este sentido, lo grave es que se busca restablecer la antigua Cámara del Senado que tenía el Congreso de la República, lo cual es positivo y tiene sentido en un verdadero Estado federal que sea efectivamente descentralizado y autonómico en cada uno de los estados, pero no, resulta que lo que se busca es reconstituir esta Cámara del Senado con el objeto de buscar alterar las circunscripciones electorales y atarlas a las comunas y en definitiva con eso poder asegurar de alguna manera, de acuerdo a las comunas, toda esta distribución político-territorial que les asegure al régimen el control del Parlamento. Una modificación de esa naturaleza sería, yo creo, primero, de conformidad con las propias normas de la Constitución, una alteración de los principios fundamentales establecidos en la Constitución. El Estado federal venezolano está diseñado, está expreso en el artículo 4 de la Constitución, en uno de los títulos fundamentales. Una de las cosas que no puede hacer ni siquiera una Asamblea Nacional Constituyente es retroceder lo que es en la conquista de los derechos humanos y retroceder en las pautas o principios fundamentales de la Constitución actual, lo que llaman usualmente las cláusulas pétreas. Y aquí se está tratando de prácticamente cambiar totalmente incluso los principios fundamentales de la Constitución venezolana actual, con lo cual se desmontaría el actual Estado, se
terminaría de consolidar un Estado que está dibujado en el aire, una república aérea, como diría Bolívar, que es esa república socialista comunal, pero que definitivamente tiene como único objetivo la concentración del poder. Y esa concentración del poder rompe totalmente con el esquema de Estado de Derecho, de Estado constitucional, y definitivamente representaría no una constitución, en mi opinión, propiamente dicho, sino ya un proyecto político, un panfleto, vamos a decir, político que de alguna manera se está tratando de imponer, o se quiere imponer a trocha y mocha a los venezolanos, para venderles un modelo de vida, que es el modelo de vida socialista, en unas comunas que como está diseñado ese proyecto de constitución, yo no dudo en decir que las comunas van a ser los futuros campos de concentración socialista. Esos futuros campos de concentración socialista donde todos tienen que ser iguales, todos tienen que pensar iguales, todos tienen que tener el carnet de la patria, todos tienen que de alguna manera llevar las políticas de Estado, todos tienen que votar por el mismo candidato del PSV, etcétera. Pensamiento único, modelo Unión Soviética, definitivamente algo muy grave, si se piensa en que la historia republicana venezolana no solamente fue la historia de la conquista por la independencia, sino la historia de la conquista por la federación a partir de la guerra federal y precisamente de buscar fórmulas de descentralización como las que se vinieron implementando desde 1989 con la elección directa de gobernadores, alcaldes, de consejos legislativos y lo que es consejos municipales. Gracias, profesor José Vicente Caro, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Es abogado, especialista en Derecho Constitucional, defensor de derechos humanos, expresando opinión acerca de estos temas, los acuerdos con China, pero también este modelo o proyecto de nueva Constitución que discute el Ejecutivo Nacional. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Tripling con WP tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripling_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripling Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos.
Y cerramos con información que tiene que ver con este caso que le ha dado la vuelta al mundo. Hablamos de la detención de 2 bomberos venezolanos que enfrentan juicio por un video, burlándose de Nicolás Maduro. Lo cierto es que la agencia de noticias Reuters, citando a su abogado Iván Toro, que asistió a la audiencia, él aseguró que estos funcionarios fueron imputados de incitación al odio agravado. Por ser agravado, él indica, podrían tener una condena de 20 años de cárcel. En fin, estos casos te dejan sin comentarios, tomando en cuenta la profundidad de la crisis y la responsabilidad gravísima de funcionarios sobre lo que está ocurriendo. Intentan imputar, según el abogado de estos bomberos, con 20 años de cárcel a estos ciudadanos por publicar un video mofándose de la figura de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Willit Zarcaya en la gerencia de producción. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrat. En la dirección técnica, César Arteaga. En la redacción, Jackson Vargas. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR